contemporáneo todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de padres o representantes. A partir de este momento, usted entra en una dimensión informativa. Enfoque en los medios, una visión crítica y orientadora sobre el panorama noticioso nacional e internacional en tiempos de revolución, con Pedro Romana. Amables usuarias y usuarios, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Enfoque en los medios, Premio Municipal de Periodismo Fabricio Ojeda. Tenemos el gusto de estar con ustedes las próximas hora y media. En la dirección general de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari. En la coordinación de la emisora, el amigo salsoso Héctor Valero. En la producción de su programa, su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. Y al frente de los controles en la cabina aeroradial, el eléctrico Wilfredo Gómez, quien mantiene la orientación técnica de los equipos enfocado en los medios. Recibimos sus ideas y sugerencias a través del correo electrónico, la emisora Salsa Caribe 102.3fm@gmail.com, y pueden sintonizarnos Urbi et Orbi a través de todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, la emisora o la plataforma Telegram, en nuestro canal particular Enfoque en los Medios TV Web, y luego sintonizarnos Urbi et Orbi dentro de pocas horas a través de nuestro canal en YouTube Enfoque en los Medios TV Web. Gran Angular. Un análisis amplio y profundo del acontecer nacional e internacional en su justa dimensión. Tomé las armas por la dignidad de mi pueblo. Hoy te toca a ti dar un paso al frente. Yo me alisto por Venezuela. Y bien amables usuarias y usuarios, como siempre, bienvenidas y bienvenidos a esta su plataforma de análisis de conflictos de sexta generación, Enfoque en los Medios, por nuestra querida emisora Salsa Caribe 102.3 FM. Como siempre decimos a nuestra distinguida audiencia, que tiene a bien sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y luego por nuestro canal Enfoque en los Medios TV Web, estamos aquí en los micrófonos para humildemente contribuir a la correcta interpretación de las matrices de opinión, sobre todo de los mensajes a través de las redes sociales, que como vamos a analizar en los próximos negros del programa, están vueltos locos en esta guerra psicológica a la que nos tienen sometidos. Salimos, como siempre decimos, desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de la Patria Grande, y nos pueden sintonizar en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, cualquier día de la semana, en las próximas horas a través de nuestro canal Enfoque en los Medios TV Web. Hoy tengo como invitado muy especial a alguien que es consuetudinario ya en la presencia en nuestro programa, todavía no está en nómina, con nuestro amigo Juan Martorano Castillo, abogado, defensor de derechos humanos y analista situacional, bueno, que se ha hecho parte del staff de nuestro programa en el análisis, en el difícil y complejo mundo del análisis de las matrices de opinión, donde, como dije inicialmente hace unos segundos, pues estamos sometidos en este momento a una verdadera campaña de desinformación. Bueno, entonces cedo los micrófonos brevemente para que nuestro amigo Juan Martorano nos salude. Bienvenido, Juan. Gracias, Pedro, y gracias a Salsa Caribe 102.3 FM en primera instancia, y bueno, luego a nuestros amigos y amigas del podcast. Y bueno, yo solamente en este saludo inicial, antes de entrar en los diversos tópicos, quiero enviar un afectuoso saludo, un gran abrazo a los amigos y amigas de Ciudad Caribia, que el pasado 26 de agosto cumplieron 14 años, y que esto demuestra que el legado de nuestro inolvidable comandante, porque Ciudad Caribe es hija del comandante Chávez, está presente, como dicen ellos en su lema, en el mar, la tierra y el aire y la montaña, un sueño del comandante hecho realidad, Ciudad Caribe. Felicitaciones en sus 14 años, y el año que viene, bueno, bailaremos los 15 años con Ciudad Caribe. Hablando de cumpleaños, por cierto, bueno, hoy este servidor está arribando un año más de vida. Ah, bueno, feliz cumpleaños para ti también. Entonces, bueno, lo que quieran enviar un saludito por ahí a través de las redes sociales. Estamos aquí pues con buena salud, que es lo principal. Mejor regalo que uno puede recibir en la vida es tener buena salud física y mental,
para llevar adelante su proyecto de vida en las mejores condiciones. Mantener una calidad de vida es lo fundamental, se lo recomiendo siempre a todos los que me están oyendo, mantener una alimentación sana, no tener vicio y, bueno, llevar una vida de acorde con las normas de buena salud es fundamental. Bueno, entonces entramos en materia en el análisis del acontecer nacional e internacional y abrimos con una información de nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, que encabezó este miércoles la presentación de cartas credenciales de los nuevos embajadores de la República de Bielorrusia, el Reino de Camboya, la República de Costa de Marfil, Hungría y la República de Azerbaiyán. Actividad que se desarrolló en el Palacio de Miraflores en Caracas y contó con la presencia de la primera dama de la República, Cilia Flores de Maduro, y el canciller Iván Gil. Más adelante, nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, pues señaló que durante el Consejo Nacional de Economía Productiva, la vicepresidenta de la República destacó que todos los sectores de la economía nacional han crecido en los últimos 17 trimestres, lo que incluye el Producto Interno Bruto, que ha alcanzado el 7.71%, porque hoy vamos a combatir esa matrices de opinión que lo que pretenden es dañar la visión de la economía nacional, tanto en lo nacional como en lo internacional, para afectarnos este crecimiento económico. Detrás de toda esta marramucia, de estos falsos positivos, de esta flota fantasma, que nadie sabe dónde está, lo que hay es una intención de dañarnos la economía. Bueno, continuamos más adelante con el análisis. En este sentido, nuestra vicepresidenta resaltó la importancia de este encuentro entre el sector privado y público para el avance de la fuerza productiva del país, a partir de la expansión de sus capacidades, en unión a su vez con los trabajadores y trabajadoras que han conseguido caminos creativos para salir adelante. Asimismo, detalló que esto se debe a las políticas y mecanismos conjuntos que ha implementado el gobierno nacional para establecer la paz política, social y económica. Más adelante vamos a seguir desarrollando este tema que tiene varios ítems que quiero destacar a lo largo de nuestro programa. Y vamos ahora a leer nuestras breves líneas editoriales que siempre, pues con mucho cariño escribimos, con mucha dedicación escribimos para ustedes, y se llama así: Yo me alisto al tricolor. Nos encontramos en plena jornada de alistamiento y realistamiento de nuestro pueblo para hacerle frente a las sempiternas amenazas del imperialismo corporativo transnacional que de forma permanente nos agrede por no ceder a sus malévolos designios. Siempre advertimos desde esta plataforma comunicacional que la llegada al poder en la Casa Blanca de este ser degenerado, pervertido y perverso de Donald Trump iba a representar un reto amenazante a la vida normal de nuestra patria. No nos equivocamos, pero ese engendro del mal no se manda solo. En el hegemón del norte hace mucho rato que no gobiernan individualidades partidistas. El verdadero poder es el que se conoce como el Estado profundo, es decir, las corporaciones financieras y el complejo militar industrial, con el inefable poder del sionismo financiero como el verdadero lecho de roca sobre el que descansa la perversa estructura de dominación global. No obstante, pareciera que este andamiaje de poder está dando señales de deterioro en su poder económico, financiero, industrial, científico y tecnológico, en la medida que surgen nuevos polos de poder global que le disputan su hegemonía forjada en el esclavismo y el sangriento sometimiento de los pueblos a lo largo de los pasados siglos. En medio de esa disputa por la redefinición del nuevo equilibrio global, nos encontramos nosotros, los venezolanos. Es nuestro deber tomar una clara conciencia del momento histórico que nos ha tocado vivir. No es poca cosa el cambio que estamos forjando bajo las arrogantes y criminales amenazas del hegemón que se niega a ceder espacio, que de hecho ya perdió frente a las dinámicas transformadoras del cambio de épocas que estamos protagonizando. La respuesta masiva, valiente y serena y alegre de nuestro pueblo al acudir al llamado de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, para alistarse y prepararse para cumplir con el imperativo constitucional de la defensa integral de la nación, debe ser tomado por el arrogante hegemón del norte y sus sayonéricos secuaces locales como un indicativo de la voluntad nacional de no entregar nuestra autodeterminación, soberanía e independencia a los designios de poderes ajenos a nuestros intereses históricos.
Como siempre, en este proceso de 26 años, estamos marcando el norte a los demás pueblos del mundo, especialmente a los de la Patria Grande, donde hemos visto con mucho dolor y decepción cómo compatriotas latinoamericanos han entregado su suelo natal a las plantas insolentes del sucio gringo degenerado. En nuestro editorial de la semana pasada fuimos de los primeros en recordar la proclama que en 1902 mi general Cipriano Castro lanzó al mundo denunciando el atropello de las potencias europeas contra nuestras costas. Hoy debemos recordar el decreto de guerra a muerte de nuestro libertador en el cuartel general de Trujillo el 15 de junio de 1813, cuyo fragmento final rezaba: españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes si no obráis activamente en obsequio de la libertad de la América. Americanos, contad con la vida aun cuando seáis culpables. Por supuesto, recordar el espíritu de este decreto analizado a la luz de la realidad actual no pretende estigmatizar a compatriotas de origen europeo que conviven pacíficamente en nuestro suelo, sino destacar la necesaria disyunción entre los patriotas, nacidos o no en nuestro suelo, y los que indignamente piden una intervención armada en nuestro país y se regocijan ante cualquier indicio del águila sanguinaria del norte para agredirnos y causarnos muerte y dolor. Pues sépanlo, todos aquellos que auspician una intervención que están sometidos a las leyes de guerra y al Código Penal y correrán la misma suerte que el infame invasor y serán sometidos a nuestras leyes con prisión y pérdida de todos sus bienes en nuestro territorio. En cuanto a nuestro pueblo patriota, la orientación es a no dejarse llevar por las matrices de los laboratorios de guerra psicológica, mantenernos en nuestras actividades cotidianas, trabajando, estudiando, emprendiendo y contribuyendo a la construcción de una patria grande y fuerte. Tenemos 17 trimestres de crecimiento económico y eso es lo que el enemigo quiere atacar y frenar. Acudamos este fin de semana a anotarnos en los 1000 puntos de alistamiento a nivel nacional. Atendamos a las orientaciones de nuestro gobierno, mantengamos las alertas en nuestras áreas de responsabilidad y desarrollemos con normalidad nuestras diarias rutinas. El futuro nos pertenece porque ya estamos venciendo. No somos una amenaza, somos la esperanza. Y con estas líneas editoriales terminamos en la fase inicial de nuestro programa. Y la buena noticia es que no hay ningún sector que esté decreciendo. Todos están creciendo. Este Consejo Nacional de Economía ha sido un mecanismo extraordinario para encontrarnos todos. Hemos elaborado políticas conjuntamente. Hemos escuchado a los sectores. Una herramienta extraordinaria en el proceso de recuperación económica, pero sobre todo para vencer el bloqueo ilegítimo que hay contra Venezuela. Fíjense ustedes cómo se proyecta ya para el cierre del año 2025, incluso superando años donde no había agresión económica. Demuestra el esfuerzo nacional enfocado en la recuperación económica. Un esfuerzo conjunto y sin duda alguna que algo debe conocer el mundo, y yo creo que de verdad lo están conociendo por la inmensidad de inversionistas que llegan a Venezuela. Es que Venezuela es un extraordinario país de oportunidades. Hoy Venezuela tiene una tasa de abastecimiento prácticamente del 98%. Si algo ha caracterizado, me puse a revisar, pero producto por producto, sector por sector. Si usted se traslada en estos 17 trimestres de crecimiento y va sector por sector. Recuperación de la producción petrolera, crecimiento en la producción petrolera, pero también del gas, también de la petroquímica. Hay recuperación y crecimiento en la producción de oro, tanto en el sector privado como en el sector público. Hay mayor crecimiento en el sector público de un 158%. Y en el sector privado un 52%, pero hay crecimiento en la producción de oro, hay recuperación en la producción de carbón. Voy a los alimentos, voy a nombrar solo algunos, pero bastante. Pollo, 14%, cerdo, 4%, leche de búfalo, 10%, leche de vacuna, 2%, huevos, 2%, cereales, 60%.
Fruta, 51%. Granos, 6%. Hortalizas, 63%. Raíces y tubérculos, 58%. Oleaginosas, 9%. Producción acuícola, 3%. En el sector de los medicamentos, un crecimiento del 27.32%. Otro sector en crecimiento, muy importante, comercio. De segundo trimestre creció 7.72% en relación al primero. Y bueno, algo extraordinario, hay un incremento del 20% en las transacciones comerciales. Así que les agradezco y les ratifico extendida la mano del presidente Maduro para que sigamos marchando juntos en esta unión nacional por la felicidad económica, social de nuestro pueblo, por la paz y la tranquilidad. Muchas gracias. Temas bajo enfoque. Personajes de actualidad opinando sobre este cambio de épocas. Jamás reconoceremos como gobierno legítimo de nuestra patria, sino al elegido por el pueblo. Yo me alisto. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa de Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, @gmail.com, que es nuestro correo electrónico, y nuestras ondas hercianas 102.3 FM para toda el área metropolitana, el litoral central y Valles del Tuy. Bueno, recordándole a nuestros telespectadores y oyentes que el mañana viernes y el sábado se van a abrir 1000 puntos de alistamiento en las plazas públicas y otros sitios. Deben estar atentos los medios de comunicación para que se registren para la defensa integral de la nación, para que pasen a formar parte de la milicia bolivariana y recibir el respectivo entrenamiento e instrucción para cumplir con este sagrado deber. Yo soy miliciano del año 2004 y atendí el primer llamado que hizo mi comandante eterno y supremo el 29 de febrero del año 2004, era día bisiesto, por cierto, año bisiesto. Y ese día en la avenida Bolívar, frente al Jardín Botánico, él declaró el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana e hizo el primer llamado a los venezolanos a sumarse a lo que entonces era la reserva militar, que luego se convertiría en la milicia. Y un 26 de septiembre del año 2004, yo acudí a ese llamado en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La Carlota y me integré en lo que entonces era la reserva aérea y luego pasó a ser la milicia. Bueno, haciendo ese breve recordatorio, pues, de que tenemos trayectoria en esto, bueno, les recuerdo que tengo como invitado a Juan Martorano Castillo, abogado, defensor de derecho humano, analista situacional, y quería contigo, Juan, hacer un análisis de las amenazas geopolíticas. Hay que verla en su contexto, qué significa todo este conjunto de amenazas que el imperialismo norteamericano, una vez que le fracasó el Tren de Aragua y le fracasó el llamado fraude de las actas y todo aquello, bueno, ahora entonces rescata del baúl de los recuerdos esa antiguaya del cartel de los soles, para tratar de justificar una intervención. Ellos siempre inventan algo para justificar sus acciones. Juan. Sí, bueno, yo además de felicitarte por la editorial que resume las razones por las cuales el imperialismo agrede a Venezuela, yo quiero destacar algo que casualmente leía en el portal Misión Verdad, y que para mí ha sido el detonante de esta reciente campaña que no podemos pasar por debajo de la mesa. Claro. Sobre todo porque la guerra cognitiva, que más allá de tirar el eslogan de la guerra cognitiva, nos borra la memoria a veces de corto plazo. Es correcto. Recordemos que, y habría que hacer el trabajo en Google o en alguna otra herramienta, del reciente triunfo diplomático que había obtenido el presidente Nicolás Maduro, que no fue más que la liberación de los 252 compatriotas secuestrados en el centro de torturas en El Salvador. Tienes toda la razón. El SECOT. Tienes toda la razón.
Pero específicamente, y ojo, no quiero con esto defender a Donald Trump, por eso que creo que yo voy en sintonía con la editorial que leíste en el segmento anterior, porque recordemos que Trump envió a Richard Grenell en el mes de enero y con el que se ha venido haciendo negociaciones desde hace tiempo. Creo que cuando hablamos del tema con Brasil, y pasa igual con los Estados Unidos fuera del lente venezolano, que además del Estado profundo, como tú lo has dicho, en Estados Unidos no es que tienen un gobierno, parece que tienen varios gobiernos. Y varias instancias de poder. En el sentido de que, por ejemplo, la Casa Blanca representa uno, porque a mí una vez me preguntaron, ¿cómo es eso de que, por ejemplo, nosotros liberamos 10 terroristas y a cambio nos dieron 252 a nuestros connacionales? Una tremenda victoria diplomática. Así es, y además ahorita estamos bajo amenazas de invasiones que en mi juicio no se va a dar de una manera tradicional, directa, en caso de que esta ocurriera. Bueno, digamos, me disculpan lo coloquial, pero digamos el que está resollando por la herida, el más despechado, con todo esto, así como el equivalente, que sería darle mucho caché a la Sayona. En el caso de los Estados Unidos, que de hecho es el jefe político de esta señora, se llama Narco Rubio. Así es. Porque Narco Rubio tiene un proyecto político. Rodríguez Elfeta le había escuchado de que Trump tiene fecha de caducidad. Sí, ya él lo repite como presidente. En el año 2028, él debe 2029 en realidad, pero hasta el 2028 él gobierna. Y dicen que el posible sucesor en función del proyecto político capitalista es el actual vicepresidente J.D. Vance. Sí, es lo que es. Pero el que tiene aspiración de colearse por allí es Narco Rubio, y por eso es que el que en realidad, bueno, dentro de los Estados Unidos viene impulsando el tema de la invasión, de una intervención directa, y por eso el acierto del presidente Maduro cuando ha enfilado sus baterías hacia Narco Rubio, bueno, no sé si es Narco o Marco, pero bueno, creo que es en el fondo lo mismo. Lo mismo, sí. Le pega más el primero, Narco. Entonces, él es el que viene apuntalando, el que le viene alimentando a la Sayona, incluso financiando con dinero y otros recursos para, incluso el señor Simonovic es un gran bocón. Alias el Reno. Sí, cuando él habla de acciones quirúrgicas. La acción quirúrgica sería el equivalente a una operación al estilo Gedeón. Sí, correcto. La que ejecutaron contra el presidente de Haití para asesinarlo. Sí, contra Jovenel Moisés, correcto. Es correcto. Y bueno, no hay que perder de vista esto. Yo quiero culminar el comentario solamente como un abreboca, porque seguramente desarrollaremos un poco más en otro segmento. Dentro de la geopolítica, no podemos olvidar que el próximo día lunes, 1 de septiembre, hay unas importantísimas elecciones generales en Guyana. Es decir, se va a elegir un parlamento y ese parlamento en una elección de segundo grado. Por cierto, que allá no piden actas como las pidieron aquí el año pasado con el presidente Nicolás Maduro. Esas elecciones generales donde se va a elegir el nuevo parlamento también va a elegir al nuevo presidente de la República Cooperativa de Guyana. Este tema es muy importante mencionarlo dentro de la geopolítica porque dependiendo de si se ratifica el gasolinero de la ExxonMobil, el señor Irfan Ali, o surge el nuevo gobierno en el candidato opositor con más posibilidades, de hecho el partido se llama WIN, que es Azurdín Mohamed, eso puede determinar la manera como se va a seguir llevando la controversia territorial sobre el tema de la Guayana Esequiba. Correcto. Y en el segmento que corresponda diremos también el papel que ha tenido Guyana en el marco de esta estrategia de cerco contra Venezuela. Evidentemente que es muy acertado tu comentario, porque uno debe considerar todos los factores. Generalmente se enfoca el análisis, porque a veces las circunstancias sí lo determinan, uno enfoca el análisis más en unos factores que en otros, pero no hay que perder la visión holística, no hay que perder todas las piezas en el tablero de ajedrez, no concentrarse en una o en dos, sino en todas. Y tú has dado en el clavo al destacar la importancia que tiene como una variable dentro de todo este juego geoestratégico esas importantes elecciones del 1 de septiembre en la República Cooperativa de Guyana. Ellos tienen todo el derecho a realizarla, pero que nosotros debemos analizar las consecuencias, los pros y los contras, y si este movimiento de Azurdín Mohamed
y estos movimientos del imperialismo en el Caribe no tienen sino alguna intención de presionar para que el triunfo vaya dirigido hacia el gasolinero mayor. Algo de eso seguramente hablaremos más adelante. Bueno, ahí dejamos el abreboca para escucharlo más tarde. Vamos a oír este tema muy bueno de Iván Pérez Rossi, gran compositor guyanés, de la región de Guayana, no guyanés, sino guayanés, de la región de Guayana, Ciudad Bolívar. Iván Pérez Rossi, fundador de Serenata Guayanesa, con este tema muy bueno que le escribió a nuestros directos amigos de allá del norte, los Yankees. Vamos a escuchar este tema que es muy bueno. Los pasos insolentes de un extranjero nunca profanarán el sagrado suelo de la patria. Defiéndela con tu alistamiento. Los yanquis se creen raza superior y desprecian a los latinos y al africano por su color. Y viven saqueando pueblos, así es el yanqui mojón. Para los yanquis no somos gente, somos sudacas, somos lo peor. Y nos engañan todos sus medios, CNN, ABC y Fox. Para los yanquis no somos gente, somos sudacas, somos lo peor. Nos embasuran todos sus medios, CNN, ABC y Fox. Los yanquis se creen raza superior y desprecian a los latinos y al africano por su color. Y viven saqueando pueblos, así es el yanqui cojón. Ellos crearon el Ku Klux Klan y queman negros sin son ni ton. El yanqui invade, el yanqui mata, son asesinos sin compasión. Ellos crearon el Ku Klux Klan y queman negros sin son ni ton. El yanqui invade, el yanqui mata, son asesinos sin compasión. Los yanquis se creen raza superior y desprecian a los latinos y al africano por su color. Y viven saqueando pueblos, así es el yanqui cojón. Los gringos, los yanquis siembran el terror, invaden los pueblos como un vil ladrón, saquean las riquezas de cualquier nación y el cómplice aplaude la cruel agresión porque del botín quiere su porción. Entonces pregunto, ¿y la solución? Que los oprimidos luchen por la unión, los pueblos valientes a la rebelión, con la espada erguida griten con Simón, libertad, justicia y revolución. Acusa de terrorismo al pueblo libre lleno de amor. El terrorismo es obra del yanqui, guerras, torturas y destrucción. El yanqui acusa de terrorismo al pueblo libre lleno de amor. El terrorismo es obra del yanqui, guerras, torturas y destrucción. Los yanquis se creen raza superior y desprecian a los latinos y al africano por su color. Y viven saqueando pueblos, así es el yanqui cojón. A Libia, Irak, Gaza y Kabul llegan los yanquis sembrando horror, pero los pueblos ya despertaron y están gritando revolución. A Libia, Irak, Gaza y Kabul llegan los yanquis sembrando horror, pero los pueblos ya despertaron y están gritando revolución. Los yanquis se creen raza superior y desprecian a los latinos y al africano por su color. Y viven saqueando pueblos, así es el yanqui cojón. Los yanquis se creen raza superior y desprecian a los latinos y al africano por su color. Y viven saqueando pueblos, así es el yanqui cojón.
Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Un pueblo que ama la libertad al final será libre. Hoy la libertad se defiende con tu voz y tu presencia. Yo me alisto. Carga colocada y lista para ejercer soberanía. Proceda. Hoy mi comandante en jefe, cuando somos asediados por imperio más genocida en la historia de la humanidad, los operadores especiales revolucionarios nos colocamos en la primera línea de batalla. Que lo sepan los nacidos y los que están por nacer, que Venezuela nació para vencer y jamás, pero nunca jamás, para ser vencida. No se equivoquen con Venezuela. Venezuela se respeta. Venezuela se respeta. Territorio libre de droga. Es revolución. Y aquí está la fuerza que sembró Chávez, la fusión popular militar. Policial perfecta. Aquí está la moral de los patriotas que amamos esta patria. ¿Quién va a defender la patria? Los que la amamos. ¿Qué quiere el gringo imperialista? Las riquezas de Venezuela, colonizar a Venezuela, partirla en pedazos. Pero no han podido, ni podrán, ni hoy, ni jamás. Y así lo decreto ante el cielo, ante Dios y ante el pueblo de Venezuela. Nacimos para vencer y jamás para ser vencidos. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden ver nuestro podcast en las próximas horas a través de nuestro canal en YouTube, Enfoque en los Medios TV Web. Por cierto, Juan, que el programa anterior que hice con María Fernanda Barreto es uno de los que ha tenido mayor audiencia, ha tenido una muy buena aceptación en las redes, de muchas visitas. Porque el tema pues es también muy importante, las relaciones binacionales, y el tema que también lo toqué con ella de las amenazas a las que estamos siendo sometidos en este momento. Bueno, la segunda pregunta que quería formularte está relacionada con esta campaña mediática descomunal contra la estabilidad del país. Es sintomático y curioso que cada vez que el imperialismo corporativo transnacional va a ejecutar alguna acción contra nosotros, el caso de los golpes de Estado del año 2002, en el año 2014, en el año 2017, siempre va precedido de una campaña mediática brutal a través de los medios de comunicación, pero ahora fundamentalmente a través de las redes sociales, haciendo uso de eso que yo llamo los ciberterroristas del siglo XXI, es decir, los influencers que están pagos por las ONG y por los financistas de apátridas de este país. Me gustaría un análisis de tu parte de esta campaña, que es premonitoria y que no dice que algo tiene el enemigo ahí en cartera para ejecutar. Bueno, antes de entrar en esa parte mediática, como señalaste a la buena camarada, la conozco también, tengo el honor de conocerla, María Fernanda Barreto. Este es un elemento también de las variables. Yo he venido tocando este tema con David Vivas, que es el tema de lo que llamamos la implementación de herramientas de terrorismo financiero para ir debilitando a la base social de la revolución. Correcto. Esto porque con el incremento desmesurado del dólar, del mal llamado dólar BCB, que no lo determina el Banco Central, sino el mercado, en el editorial tú hablaste del sionismo financiero. Bueno, el sionismo financiero que opera desde Colombia, el sionismo financiero que asesina a los niños en Gaza, el sionismo financiero que pretende derrocar a Nicolás Maduro en Venezuela y a Gustavo Petro en Colombia, viene implementando una estrategia que no es nueva, solo que la invisibilizaron, que es a través de la manipulación de la
del tipo de cambio bolívar-peso, fundamentalmente dándose en la frontera por el lado del Táchira y que se ha venido extendiendo por el centro, en el centro-occidente del país, ha venido presionando, incluso con una escasez artificial de dólares, a ir subiendo el dólar. Ese es un flanco que sí pudiera ser una vulnerabilidad para originar malestar, descontento de la población, para ir en contra del gobierno del presidente Maduro. En otro momento, con mucho más tiempo, pudiéramos tratar de explicar esta herramienta que no le podemos perder pisada, porque viene haciendo un desangramiento. Claro, en Táchira afecta mucho más porque la moneda fuerte ahí no es el dólar, es el peso. Es el peso, correcto. Pero jala de alguna manera en el tema de la divisa, pues, y entonces aparecen marcadores como el dólar Binance o Binance Venezuela, y una página en Instagram que se llama Bolívar Cúcuta, que eso en otro momento lo explicaríamos con mucha más calma, o al final en qué consiste este ataque. Es importante destacar que ya que señalas esos portales que no pueden ser tomados como referentes válidos para la cotidianidad, el día a día de la compra y venta de bienes y servicios, porque reflejan una realidad que no es la de nuestras calles, de nuestras ciudades. Son una situación muy particular en la frontera, o donde se mueven grandes recursos financieros que no tienen nada que ver con lo que le cuesta a usted el kilo de cebolla o el kilo de tomate o la bolsa de jabón en el abasto. Entonces usted no puede dejarse marcar por un especulador. No, es que el dólar Binance o el dólar Cúcuta, no, porque no son referentes válidos. Claro, cuando yo lo señalo era porque Rothschild decía, dame el poder de la moneda y no me importará quién hace las leyes del país. Es correcto. Por eso es que lo digo. Sí, sí. Pero eso lo decía Henry Kissinger. Sí. Debe estarse en la quinta paila del infierno. Sí, pero cuando yo toco este elemento que toca directamente al estómago, hemos visto que se no podemos descuidar. Ha sido un proceso que se traduce en el aumento de alimentos, de medicinas, de bienes y servicios. Sí, es lo que llaman operaciones de guerra psicológica, que creo lo he explicado en programas anteriores. No se trata de fake, como dicen algunos. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de fake news, es una noticia falsa per se. Las operaciones de guerra psicológica, y de acuerdo a los manuales de los gringos, no funciona de esa manera. Por ejemplo, yo voy a colocar un ejemplo de una operación de guerra psicológica. El paro petrolero. Correcto. En la situación del paro petrolero había una situación real de correcto, escasez de combustible. Eso es correcto. ¿Okay? La operación psicológica era que esa situación de escasez de combustible, producto del sabotaje petrolero, de la meritocracia de PDVSA. La mitocracia. Sí, bueno, lo de meritocracia era en sentido sarcástico, pero bueno, o mitocracia, como tú dices. Ellos decían, esa escasez de gasolina es culpa de Chávez. ¿Ves? Ahí era donde estaba la operación psicológica, porque ¿por qué este tipo de operaciones de guerra psicológica calan en algunos sectores? Porque se basan en medias verdades. Correcto. Porque cuando tumban una torre de electricidad y dicen que el socialismo que no sirve, que no le da mantenimiento, cuando falla el sistema TUI porque cortan una línea de electricidad o rompen un tubo y dicen que es el gobierno que no sirve porque no le da mantenimiento al sistema de aducción de agua. Es correcto, es correcto. Entonces, cuando hay un daño real, que puede haberlo, pero tú manipulas en función de los intereses. Claro, Ángel Gámez, que chavista no es, que escribió un libro que llaman el discurso del comandante, que yo lo leí. Eso se llama, en términos, él destacaba que Chávez era un experto en la técnica del reencuadre. O sea, que como él... Extraordinario. Un tema que podía parecer una derrota, por ejemplo, el 4 de febrero, que pudiera haber representado para Chávez una derrota en lo militar, pero como él lo convierte, esa derrota militar, con el discurso del por ahora, en un triunfo político. Claro, absoluto. ¿Ves? Entonces, la operación psicológica se trata de una manipulación de un hecho, no podemos despacharlo a mi juicio, decir, no, es fake news, como pasa con muchos influencers nuestros, de manera de autocrítica, no. Investiguemos bien de qué trata cierta información. Es correcto. Y si hay un hecho, por ejemplo, que puede ocurrir hechos reales, como lo que ocurrió en Baruta, con unas personas que lamentablemente fallecieron electrocutadas, decir qué fue lo que realmente pasó allí para evitar las manipulaciones que se prestan después. Entonces, para tomar las medidas preventivas, porque la sugerencia es que los consejos comunales y las comunes revisen bien los tendidos eléctricos de su comunidad y detecten a tiempo cualquier deficiencia que pueda haber en el mismo para evitar accidentes de ese tipo. Es correcto. Entonces, para ir cerrando... Ser proactivos, pues. Es correcto. Para ir cerrando, porque el tema es muy amplio, pero importante, sobre todo cuando tú me decías fuera de micrófono, pero cierto,
de que evidentemente el imperialismo no es la Sayona. Yo recuerdo mucho a Chávez cuando decía, nosotros no estamos enfrentando ni a la Sayona, ni al señor Capriles, ni al otro, sino contra el imperio que maneja el complejo tecnológico, militar, industrial, que está en decadencia. Así es. Y como nosotros somos un árbol que da fruto, ellos tienen que acabar y yugular con la revolución bolivariana para que no se les convierta en el ejemplo de un modelo alternativo distinto al de ellos. Correcto. Entonces, evidentemente, porque de hecho yo solo hago la mención, y perdónenme por hacerlo, pero cuando esta señora, que es una agente imperial, dice de que ya la transición empezó, hay que mantener la guardia en alto, muy en alto, alerta, porque seguramente alguna acción pretenderán hacer para tratar de darle una patada a la mesa. Pero como lo decía una por ahí, candelita que se prenda, candelita que vamos a apagar. Bueno, estamos llegando al final de este segmento. Vengo por las calles de Caracas y esta efervescencia que estoy viendo aquí en esta plaza tan heroica, la respiro por todas las calles de Caracas. Nuestro comandante en jefe ha hecho un llamado al pueblo de Venezuela. Hay una cosa que se ha colocado en el centro, que es la patria. Ese es el llamado que ha hecho nuestro comandante en jefe al pueblo a movilizarse, y ha llamado a la unión nacional de todos, soldados, hombres, mujeres, abuelos, niños, campesinos, trabajadores, trabajadoras, todos en un solo puño. Ellos creen que nosotros somos unos salvajes, que no tenemos capacidad de racionalizar y pensar, y pues les hemos demostrado al imperialismo norteamericano una victoria tras otra, y vamos a vencer esta arremetida nuevamente. Así que bueno, atender pues la convocatoria que ha hecho nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro Moros, atenderlo con pasión, con amor profundo por nuestra patria. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Prefiero la gloria de haber preservado la independencia a todos los triunfos. Alístate, venezolano. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora a través de nuestras ondas hercianas 102.3 FM, a través de todas las redes sociales, y luego, dentro de pocas horas, en nuestro muy esperado podcast Enfoque en los Medios TV Web, por el canal del mismo nombre en YouTube. Vamos a leer un poco esta noticia de lo que fue la intervención de nuestra vicepresidenta ejecutiva en el Consejo de Economía Productiva, donde afirmó que, entre otras naciones, se ven afectadas por las medidas de la administración de Donald Trump. La guerra económica entonces se convierte en el principal instrumento de agresión de los Estados Unidos de Norteamérica como política exterior. Es una política para agredir a otros países, y también vamos a hablar ahora de economía y de macroeconomía para financiar su propio déficit, que es tremendo, dijo la alta funcionaria, y señaló que la única opción de Estados Unidos es actuar para generar angustia en la ciudadanía. Si no tuvieran que acudir a la guerra, estarían ahogados en su déficit fiscal. Entonces la guerra es el único camino que les queda, y la agresión. Venezuela es víctima de una agresión psicológica sin precedentes que busca crear incertidumbre, zozobra y angustia también en la economía. Más adelante voy a leer otros aspectos de su intervención en el Consejo de Economía Productiva, donde señaló muy buenos valores positivos del crecimiento de la economía venezolana. Pero la tercera pregunta que te tengo a ti, a nuestro invitado de esta noche, Juan Martorano Castillo, es un tema que tocaste en el primer segmento de entrevista, como es la posición de Guyana y Trinidad y Tobago en apoyo a las amenazas por el Caribe, pero con el añadido de las importantes elecciones que se van a realizar el 1 de septiembre en Georgetown para elegir al nuevo gobierno. Es importante pues tener este planteamiento, este enfoque geopolítico, porque hay dos estados de miembros del CARICOM, como es Trinidad y Tobago y Guyana, bueno, que ya manifestaron abiertamente apoyo con esta flota fantasma de despliegue del imperialismo por el Caribe. Me gustaría pues conocer tu opinión al respecto. Sí, bueno, hace varios días escribíamos una columna donde decíamos que las Fuerzas Armadas gringas están buscando ganar las elecciones para el gasolinero de la ExxonMobil. En este caso,
Mohamed Irfan Ali. En Guyana, como ya lo señalé, el lunes, no es el domingo como algunos, no es el lunes, aunque el proceso ya arrancó con el voto de las Guyana Defense Forces, o sea, de las Fuerzas Armadas guyanesas, pero las elecciones como tal son el lunes 1 de septiembre. Recordemos que Guyana no es como Venezuela, es un país de origen anglosajón y las elecciones las hacen en días de semana. Correcto. Las opciones con mayores posibilidades están entre el actual mandatario Irfan Ali, que por cierto, yo recuerdo en el año 2020 cuando él gana, porque hacíamos votos, muy poca gente recuerda que el entonces presidente, el brigadier David Granger, que fue el primero que pateó el acuerdo de Ginebra, correcto, fue el que impulsó con la ExxonMobil, porque Granger es empleado de la ExxonMobil, también. El que inició el juicio ante la Corte Internacional de Justicia de manera unilateral contra Venezuela por el tema de la Guayana Esequiba, y celebró el convenio Ship-Reader, si mal no recuerdo, que es la de realización de operaciones conjuntas en militares con Estados Unidos, que lo firmó con Mike Pompeo, nada más y nada menos. Nada menos. Entonces, yo recuerdo a Granger porque él optó a la reelección, pierde con Ali y él denunció fraude. Por cierto, a Irfan Ali no le pidieron acta en el 2020. Interesante, ¿no? No le pidieron acta. Pensábamos de buena fe que las relaciones con Irfan Ali, sobre todo por el vicepresidente Barrack Yagdeo, quien por cierto fue presidente de Guyana, estuvo creo que en el año 2009 en Venezuela, Nicolás Maduro era el canciller y el tipo no tuvo los cojones de decirle a Chávez, más bien se benefició bastante de Petrocaribe, y no es que le estemos sacando la factura a Guyana, se beneficiaron bastante los guyaneses de Petrocaribe, y no le dijo nada a Maduro, pero ahora como Maduro es presidente, ahora Barrack Yagdeo, el candidato a la vicepresidencia, a la reelección, ahora dice cualquier cantidad de sandeces contra Venezuela. ¿Ve? Y el caso de Trinidad y Tobago no hay que perderlo de vista porque al igual que Guyana montaron a una señora arrastrada que se llama lamentablemente Carla Persot Bisaucer, es el nombre de ella, quien cuando el capitán Furrial denunció, o alias Diosdado Cabello, la captura de unos terroristas en el Morro de Puerto Santo, en el estado Sucre, antes de los explosivos, y uno de los ciudadanos capturados era de origen trinitario. Muchos trinitarios tienen características terroristas, por lo menos muchos de ellos estuvieron en el Medio Oriente entrenando al ISIS, que derrocó nada más y nada menos que de Bashar al-Assad. Así que esta empleada también de la ExxonMobil, que por cierto escribíamos una columna, la ExxonMobil tuvo que entregar 20% del bloque Starblock a Guyana, que fue una gran victoria también de Venezuela, pero ahora ellos por Trinidad, que eso tampoco se ha comentado, nos tumbaron un negocio con la Shell porque firmaron también unos convenios con ExxonMobil también para explotar el bloque Starblock. No perdamos de vista eso, que eso también es una amenaza que viene por Guyana y por Trinidad y Tobago, de estos gobiernos arrastrados, no de sus pueblos. Correcto. Entonces de ahí la importancia, porque tú hablas de que y ciertamente la posición del CARICOM ha estado lamentablemente después del tema de las agresiones de Venezuela con el decreto Obama, ellos se han alineado en contra de Venezuela en su inmensa mayoría, porque no nos olvidemos que ¿dónde queda la Secretaría del CARICOM? Nada más y nada menos que en Georgetown, capital de la República Cooperativa de Guyana, que el próximo día lunes 1 de septiembre va a tener elecciones. Pero yo quiero culminar el comentario que nos hemos centrado en Guyana y Trinidad y Tobago, que no podemos perder de vista que Estados Unidos está tratando de armar una coalición internacional muy parecida, ustedes se recuerdan al nefasto grupo de Grima. Sí, bueno, este es el nuevo grupo de Grima, pero 2.0 reencauchado, porque ahí está entrando, entra Guyana, entra Trinidad y Tobago, entra Panamá, entra Paraguay, quien también emitió. Qué casualidad. Que nos debe $300 millones. Paguen lo que deben. Bueno, ellos emitieron una alerta muy parecida a los gringos de que estos eran días que no había que viajar a Venezuela. Qué casualidad. La mafia albanesa que controla Daniel Noboa en Ecuador. El tema que ha surgido y que habrá que estar atentos con la lamentable situación en Bolivia. Hay un amigo que tiene una tesis distinta que
tiene una lógica, pues, que dice que con el voto en blanco, en blanco de Evo, y ciertamente sacaron 1.200.000, él hablaba de que pueden ser en realidad la segunda fuerza y pudieran legitimar una rebelión. Le respeto el criterio al compañero porque yo digo, bueno, se ve muy bonito, pero creo que lo hubiese dicho Chávez, que Bolivia no merecía celebrar una segunda vuelta con dos candidatos, uno de derecha y uno de extrema derecha. Que hubiesen perdido el Parlamento como lo perdieron, donde realmente no hay mayor cosa que buscar y que bueno, que se legitime el liderazgo de Evo por eso. Pienso que se hubiese ahorrado mucho sufrimiento al pueblo boliviano, aun cuando eso tiene una cierta lógica. A Bolivia entrará dentro de esa correlación que no hay que perderle de vista, porque no es nada más Estados Unidos, sino de algunos países arrastrados, o sus gobiernos arrastrados, para tratar de venir a acercarnos, porque recordemos, y culmino, que el objetivo, lo dijo el capitán Diosdado Cabello, como yo digo, el capitán Furrial, es derrocar a Gustavo Petro en Colombia y la joya de la corona, como lo dice el presidente Maduro, que es Venezuela. Entonces, eso compartiendo el tema de Guyana y Trinidad, que no hay que descuidar porque son países muy cercanos, sobre todo Trinidad, que se ve sus costas desde Guiria, desde el estado Sucre, y que Trinidad fue parte de Venezuela hasta el año 1802, no podemos perder de vista estas situaciones. Bueno, y como dice los patriotas cooperantes de mi capitán Diosdado Cabello, esta señora parece que es del mismo club de Urrutia, porque tampoco le falta su botellita de whisky en el escritorio. Pero, un último comentario, en menos de 30 segundos. ¿Tú te recuerdas que dicen de que el que se mete con Venezuela se seca? Se seca. Miren, yo les quiero agradecer a los camaradas de mi mapa de Venezuela, incluye el territorio Esequibo, porque ellos incluyeron un video que está en su canal que dice, Carla se cayó, y no solo en lo diplomático. Como esa señora se ha portado tan mal con nosotros, resulta que sale el video de 30 segundos donde ella, además de los errores diplomáticos que ha cometido contra nosotros, lamentablemente la señora se cayó. Bueno, ojalá se sobe bien duro esa caída y de verdad se recupere muy pronto para que vea la revolución bolivariana consolidada. Así es. Bueno, también debemos recordar que el caso de Bolivia, creo que fue en el año 2009-2010, se intentó un separatismo, partir la media luna, que era Beni, Pando y Santa Cruz, lo que llaman la nación Camba, que es donde están la mayoría de los inmigrantes fascistas que se vinieron de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Yo estoy casi seguro que si se consolida ese gobierno de derecha en Bolivia, van a tratar de dividir a Bolivia en dos pedazos. ¿Por qué? Porque la estrategia de ellos es eso, no solamente apropiarse los países, sino fraccionarlos. Y ese proyecto también lo tienen con nuestra patria. Por cierto, Pedro, y disculpa la interrupción, hablando del tema de Bolivia, oportuno que lo digas, muy corto. Lamentablemente no se ha montado el nuevo gobierno, que es a partir del 8 de noviembre, porque tienen segunda vuelta el 19 de octubre, y ya van a liberar a Luis Fernando Camacho, que es precisamente nada menos. Y a la última dictadora que ellos tuvieron hace escasos 5 años, que es Yanine Áñez, ahí te la dejo. Nada menos, pues. Bueno, esos son los ejemplos que nosotros como pueblo debemos vernos, de no perder nuestra unidad y no perder nuestro norte, porque el imperialismo no perdona. Cuando hay una pequeña debilidad, por ahí se mete. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Horror al imperialismo. Tierras y hombres libres. Yo me alisto. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora a través de nuestras ondas hercianas 102.3 FM, a través de las redes sociales, y luego ver y escuchar nuestro segmento o nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal en YouTube del mismo nombre. En los micrófonos, su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21102, y como invitado muy especial Juan Martorano Castillo, con quien estamos llevando adelante el análisis del acontecer nacional e internacional. Juan, la cuarta pregunta que te tengo esta noche para hacer un análisis
importante de esta medida que ha tomado el Estado Nacional es la creación de la zona de paz número 1 en la frontera con Colombia. El presidente Maduro informó sobre la creación de la zona de paz número 1 en los estados Táchira y Zulia como parte de una estrategia integral de seguridad y desarrollo en la frontera con Colombia. El mandatario explicó que la zona de paz número 1 contará con la participación activa de 15.000 funcionarios. No podemos bajar la guardia en esta frontera tan intrincada con nuestra hermana Colombia. Además, es una acción que apunta también al fortalecimiento de la primera zona económica binacional. Nos gustaría que nos hicieras un análisis de tu perspectiva de la importancia de la creación de esta zona o cuáles pueden ser las razones por las cuales el Estado se ve en la necesidad o toma la decisión de crearla. Sí, bueno, esa zona de paz número 1, como se ha dicho, ciertamente fue una instrucción que dio el presidente Nicolás Maduro. Eso fue anunciado, él lo complementó, obviamente, como el jefe de Estado en su programa con Maduro Más, pero recuerdo que lo anunció fue nada más y nada menos que el capitán Diosdado Cabello en una rueda de prensa que, además de contar, fíjense este elemento muy importante, con el jefe del CEOFAN, el general Domingo Hernández Lares. Correcto. En esa comparecencia pública, bueno, así lo llaman algunos, ahora no lo llaman rueda de prensa, pero es lo mismo en el fondo. Claro, lo que cambia solo las definiciones, los nombres. Sí, estuvo presente el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, de ahí la importancia de haber ganado esa gobernación en el estado Zulia. Un estado estratégico. Y evidentemente en el Táchira con el compañero Freddy Bernal. El pacificador del Táchira. Sí, 15.000 efectivos militares y bueno, no es fortuito cuando hemos hablado de que en el tema económico, algunos dicen, ¿cómo que la desestabilización económica viene, no solo de los paracos, viene en este caso por el Táchira? Bueno, tiene que ver un poco con eso, pues, con esa geometría de la ocupación que se dio allí, con ese tema del peso o de la tasa Bolívar peso por Cúcuta, que por cierto debería estar en 27.82 y está por el Bolívar Cúcuta en 17 pesos por Bolívar, que incide cuando tú multiplicas eso entre 4.017 con 44 pesos por dólar, es lo que te da la tasa o lo que daba la tasa de la bicicleta cambiaria para determinar el precio del dólar paralelo aquí. Eso de manera resumida, ¿no? Claro. Con el sionismo financiero, que tiene que ver con la zona económica o la primera zona económica binacional, que también es una de las propuestas que hace el compañero David Viva, que yo lo recomiendo leer. Él dice, pero debe ser esa zona económica binacional tiene que ser complementada con un elemento social, además del elemento de la colocación de una oficina del Banco Central de Venezuela en San Cristóbal. Correcto, una buena propuesta. Y un elemento adicional que pudiera ser parte de esa zona económica binacional, que es que PDVSA otorgue un excedente de combustible en estaciones de servicio habilitadas, por lo menos en uno de los municipios fronterizos del Táchira, que yo recuerdo que menciona David, es Ureña, no me recuerdo el otro, si es García de Evia. Él habla de 3 municipios, porque uno de los elementos para incidir en el ataque a nuestra economía no era el contrabando de combustible en la frontera colombo-venezolana, sobre todo en el Táchira. Sí, correcto. Bueno, justamente él propone que ahí ellos tengan el combustible, pero adquirido de manera legal, comprándolo a nosotros, porque esa revalorización del peso en detrimento de la economía venezolana, tú lo frenas no con él comprando dólares, o él incluso le decía al compañero Bernal, al gobernador, no con las casas de cambio que pretenden montarse de este lado, sino obteniendo pesos, o sea, divisa también es peso, para estabilizar ese tipo de cambio, que es una manera de frenar esa agresión económica. O sea, yo destaco lo de David, aprovechando tu comentario de la zona de paz, no solo porque y yo he tomado algunas de las palabras de él para denunciar esta agresión económica, sino la propuesta de solución, que es lo más importante. Claro, no es solamente destacar el problema, sino plantear soluciones. Para frenar esto y que no solo beneficia a los amigos no solo del Táchira, sino del centro occidente, donde se ha ido posicionando el peso, posicionamiento que fue producto de la agresión paramilitar, que no olvidemos,
los gobiernos que tuvieron con César Pérez Vivas, sí, señor, con Lady Gómez, pero controlaban el paramilitarismo, controlaba el Táchira. Claro, porque ¿qué era lo que sucedía? Y pueden buscarlo en Google, hornos crematorios, que ellos extorsionaban a los comerciantes del Táchira, pero un momento después del 2014, como lo explica David, pues dice, bueno, ¿y por qué el peso se posicionó y se hizo la moneda de mayor usabilidad en el Táchira? Porque después los paramilitares, cuando cobraban las extorsiones, las vacunas, exigieron, ahora no me las va a dar ni en bolívares ni en dólares, sino en peso, en esa parte. Y eso se ha ido extendiendo en la parte occidental, así que ojo con eso. Claro, ahí eso forma parte de esta estrategia. Entiendo que el Estado, una vez que decreta esta zona de paz, en esta zona, y a su vez plantea la creación de la zona binacional, que si mal no recuerdo contempla Zulia, Táchira y norte de Santander, esas tres regiones, bueno, que es beneficioso para ambos pueblos, pues, porque el desarrollo económico en esta región beneficiaría a ambos pueblos, pero se plantean retos como los que tú acabas de señalar, como es el diferencial cambiario y otros factores que hay que atenderlos, y supongo que el Estado, dentro del planteamiento general de la estrategia de la creación de esta zona, debe haber contemplado. Bueno, estamos llegando al final de este segmento. Recordamos que mañana viernes y el sábado pues se va a continuar, posiblemente, alguien me dijo por ahí que se podía extender hasta el domingo, pero oficialmente va a ser viernes y sábado en 1000 puntos que van a ir siendo señalados a través de los medios de comunicación para que nuestros oyentes de cualquier tendencia política, cualquiera que sea su posición desde el punto de vista ideológico, favorable o no al gobierno, favorable o no a la revolución bolivariana, pero que de acuerdo a nuestras leyes, el 322, 326 constitucional, todo venezolano tiene el deber de contribuir a la defensa integral de la nación. Y de eso vamos a hablar más adelante en el último negro sobre el Código Penal, las penas que se plantean, porque no se puede tomar alegremente la posición de muchos venezolanos, entre comillas, lo que me están viendo por el podcast se dan cuenta del gesto, venezolanos, entre comillas, que llaman a la invasión del país y pretenden de que eso es como participar en una campaña electoral. No, eso es algo muy distinto, una situación de guerra. Y bueno, seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Si naciera 1000 veces volvería a pelear. Háganlo ustedes también. Yo me alisto. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios, en nuestro segmento Enfoque Euroasiático, que escuchando la melodía del Lietefano, Biostracia delante Rusia, ya nuestro oyente sabe que nos encontramos en ese segmento de análisis geopolítico del mundo euroasiático, de ese bloque extraordinario que se ha conformado en Eurasia y que sirve para equilibrar en este reacomodo, en este conflicto de Tucídides, reacomodar los factores de poder en el mundo. Y fundamentalmente dentro de Eurasia, pues consideramos la situación política, económica y social de nuestra hermana, la Federación Rusa. Pero hoy vamos a tocar, Juan, un tema importante que es la posición de China frente a estas acciones intervencionistas del imperialismo norteamericano en el Caribe. Y dice así: América Latina y el Caribe no es patio trasero de nadie. Los países de la región tienen derecho a elegir independientemente sus propios caminos de desarrollo y sus socios, destacó el vocero de la Cancillería del país asiático. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Hua Hakun, ha instado a Estados Unidos a dejar que los países de América Latina y el Caribe elijan su propia manera de actuar. Abro comillas. América Latina y el Caribe no es patio trasero de nadie. La cooperación entre China y América Latina no está dirigida contra terceros, ni debe ser interferida por ellos. Los países de la región tienen derecho a elegir independientemente sus propios caminos de desarrollo y sus socios. Estados Unidos debería dejar de sembrar discordia y generar conflictos y en cambio tomar medidas más concretas para el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe, declaró el lunes el vocero en una rueda de prensa. Me gustaría tu opinión
sobre esta clara posición tomada por la nación asiática. Bueno, Mario Silva en la hojilla en redes, porque él la siguió haciendo el programa a través de podcast. El martes vuelve otra vez al Canal 8, nos informaron. Sí, por instrucción del propio presidente Nicolás Maduro en el marco de esta ofensiva comunicacional. Y marco posición, nunca debió dejar de salir por el Canal 8. Creo que hay un error y yo pues soy el primero, es decir, que siempre critiqué que Mario Silva saliera del aire en el Canal 8, debe estar nuevamente en el Canal 8. Sí, bueno, él había hecho la observación cuando empezó toda esta campaña. Yo iba a decir el aquelarre, ¿no? Porque es que un amigo dijo, claro, uno nunca, digamos, baja la guardia, pero cuando uno ubica también las cosas en su contexto, él decía que el imperialismo al final como que se ha vuelto puro aguaje, pues. Y eso en parte puede ser que tenga razón. Bueno, Mario estaba preocupado porque no había visto los pronunciamientos de China y de Rusia. Bueno, ahí tienes el de China. Y Rusia también en su momento manifestó el respaldo a Venezuela. El viernes pasado hubo una conversación entre Sergey Lavrov y nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Sí, así es. Entonces ellos manifestaron abiertamente ya su posición de respaldo dentro de esta disputa geopolítica, evidentemente. Y bueno, Venezuela no está sola pues en este marco. Afortunadamente, comparado con otros momentos, podemos decir que Venezuela no está sola. Yo siempre reivindico, este es un hecho que muy poca gente recuerda, cuando se dio la batalla de los puentes, aquí había una estrategia dual, muy peligrosa, porque ese mismo día se había dado la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es correcto. Yo recuerdo el caso. Y recuerdo que Jorge Arriaza era entonces canciller, él participó de esa reunión. Porque la idea de Estados Unidos, ¿cómo es que ellos viven en un mundo según sus reglas? Correcto. Reglas que, por cierto, ellos no respetan. Las reglas que ellos imponen a los demás, pero ellos no las cumplen. No las cumplen. Era aprobar una resolución, como en su momento ocurrió con Libia, para legitimar una intervención a Venezuela en el año 2019. En justicia hay que decir que esa resolución no prosperó por la intervención de Rusia y en este caso de su representante permanente ante las Naciones Unidas, el cual entiendo se mantiene, Vasily Nemencia. Nemencia, correcto. Extraordinario diplomático ruso quien ejerció allí el veto y no pasó pues ese intento de resolución para legitimar. Por eso que la operación de falsa bandera, cuando el Juanito Alimaña pretendía que ingresar la ayuda humanitaria, que no era ayuda humanitaria, eran artilugios para crear actos terroristas. Miguelito, explosivos. Pero necesitaban ese evento interno para ellos poder legitimar la intervención conjuntamente con la resolución de las Naciones Unidas, las cuales no prosperó gracias a ese apoyo de Rusia y de China, pero en ese momento el papel protagónico de Vasily Nemencia fue fundamental y lo reivindico con este comentario que estamos haciendo en estos momentos. Correcto. Bueno, cuando tú destacas eso de la llamada ayuda humanitaria, que hicieron aquel concierto, ya payasada. Sí, el Venezuela iLife. Ellos siempre, vuelvo a reiterar que Estados Unidos siempre crea una operación, una situación que genere la justificación para intervenir. El caso del atentado del Golfo de Tonkin, el incidente del Golfo de Tonkin para entrar en la guerra de Vietnam, luego las armas de destrucción masiva en Irak para poder invadir Irak y derrocar a Saddam Hussein, luego la operación de falsa bandera en la Plaza Verde en Libia para justificar el derrocamiento y muerte de un hombre extraordinario como fue Muammar Gaddafi. Siempre inventan una marramucia, vamos a decirlo en términos populares, pues, porque nuestra gente lo capte, el pueblo, una marramucia que justifique luego sus acciones. Entonces vinieron por el Tren de Aragua, le fracasó con el chinazo que se pegaron con la prisión de nuestros jóvenes, el secuestro de nuestros jóvenes, que creo que eso fue lo que a la final les hizo desbaratar ese plan, y ahora inventan esta estupidez, porque no es otra cosa que el caso del cartel de los soles para justificar una acción ofensiva en el Caribe que a mi juicio, como tú dices, más bulla que cabulla,
pero no podemos bajar la guardia porque algo deben estar tramando y debemos mantener nuestra guardia en alta y nuestro pueblo preparado. Bueno, creo que con eso estamos llegando al final de este. Quería leer más adelante una información que me quedó aquí en el tintero de un importante evento que se va a celebrar el próximo 28 y 29 de octubre como el primer foro empresarial entre Rusia y nuestro país. El evento denominado Venezuela y Rusia, socios estratégicos, reunirá a líderes empresariales y funcionarios de gobierno de ambas naciones. La primera edición del foro se centrará en sectores como la energía, ingeniería mecánica, inteligencia artificial, así como logística y agricultura, detalló la corporación estatal rusa Rostec. La delegación del país euroasiático presentará tecnología de vanguardia y productos demandados en el mercado venezolano, además de conocer el potencial de inversión de la República Bolivariana y las capacidades de productores locales. Se prevé también que durante el foro se aborden temas de cooperación en materia de turismo y aumento de suministro de equipos rusos. El programa del evento incluye actividades culturales y espectáculos deportivos. Se realizará un torneo de deporte entre equipos de ambos países, además de una exposición de arte digital y una degustación de cocina rusa. Bueno, extraordinaria la cocina rusa, he tenido oportunidad de probarla. Y más bella y más agradable todavía las rusas. El foro contará con zonas inmersivas y un espacio multimedia donde los visitantes podrán hacer un recorrido virtual por Rusia. Bueno, esto es para aquellos estúpidos que dicen que Rusia nos ha abandonado, que ahora somos el patio trasero de los Estados Unidos. Bueno, ahí tiene una demostración de la cooperación y de la importancia de las relaciones estratégicas. Síguense haciendo el autolavado mental, por no decir otra palabra, que en esta hora estamos en horario supervisado, pero que ustedes se la pueden imaginar, porque nosotros seguimos sólidos con nuestras alianzas estratégicas y le vamos a hacer frente y vamos a derrotar al cabeza de estropajo de la Casa Blanca. Bueno, con esto estamos llegando al final de este segmento. Seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. El socialismo contraataca. La conciencia colectiva forjada por las mujeres y los hombres de la nueva patria grande, latinoamericana. Cuando intentaron atacarnos, levantamos la bandera. Hoy te toca a ti levantarla. Yo me alisto. Y bien, amables usuarias y usuarios, estamos ya en el segmento final de entrevistas y análisis de su programa Enfoque en los Medios, el famoso socialismo contraataca. Ahora más que nunca, en este segmento, quiero dejar un mensaje de orientación a toda nuestra población, tanto los que son afectos al proceso como los que no lo son. Independientemente de que consideramos que hay mucho de bluff, mucho de exhibicionismo ridículo por parte de la actual administración de los Estados Unidos, no por eso debemos descuidarnos o no tomar en serio las amenazas. El imperialismo es artero, es cobarde y tiene como objetivo apoderarse de las riquezas de nuestra patria, de nuestro país. Por tanto, debemos tomar todas las medidas preventivas, organizativas, para contrarrestar esa acción de un adversario que es histórico, lo que nosotros los marxistas llamamos el adversario histórico, aquel que siempre va a estar en contra de nuestros intereses porque contravenimos sus intereses, valga la redundancia. Entonces, quiero tocar ya en el último segmento del programa con mi invitado de hoy, el abogado Juan Martorano Castillo, que siempre es muy deferente en acudir a nuestro programa y muy agudo en el análisis, el tema de la amenaza que representa estas acciones del imperialismo norteamericano en el Caribe. Por ahí está paseando un submarino atómico que realmente no sirve para el control de droga, porque los submarinos atómicos no están diseñados para capturar botes cargados de droga, no sirve para contrarrestar carteles de la droga, están diseñados para la guerra de a gran escala, lo que se llama el conflicto estratégico. Por tanto, lo vemos simplemente como una payasada más, pero ha violado el acuerdo de Tlatelolco. Entonces me gustaría contigo hacer un análisis de la trascendencia que tiene este hecho, que ahora, por primera vez, Estados Unidos introduce elementos nucleares, como el caso de este submarino, en un contexto donde, de acuerdo al protocolo que ellos firmaron del acuerdo de Tlatelolco, se comprometieron a no meter armamento nuclear en el Caribe.
Sí, bueno, evidentemente, como ha señalado, según las informaciones que ellos dan, ellos decidieron, además de mover destructores y todo ello, mover un submarino de carácter nuclear. El Tratado de Tlatelolco es un tratado de los países de la América Latina que prohíbe el uso y la proliferación de armamento nuclear en una zona que, por cierto, el tratado no es que se celebró en el 2014, no, es un complemento de algo que fue una iniciativa del comandante Chávez y ejecutó el presidente Nicolás Maduro, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en donde esta zona fue declarada una zona de paz. De hecho, el Tratado de Tlatelolco se firma en 1967. Es correcto. Es correcto, y en dado caso se amplía lo del Tratado de Tlatelolco con esa declaratoria en la triada de la CELAC, que creo que era en ese momento Venezuela, Cuba y creo que Chile. Por cierto, el Chile, que no era gobernado por la izquierda, era gobernado nada más y nada menos que por... hay un amigo llamado Daniel Retamal que él se ríe, porque yo, como soy muy malo para los apellidos, yo le digo por Sebastián Piraña o Piñera. Yo no sé si, yo soy muy malo, discúlpenme de verdad con los apellidos, pero para que vean que la CELAC, a pesar de diferencias ideológicas con algunos gobiernos, sin embargo se privilegiaba la integración de los pueblos. Lamentablemente, en otros momentos que posiblemente se pueda rescatar, pero que en este momento no veo. Sí, porque al agredir Venezuela con el tema de yo le digo mal llamadas sanciones, porque yo creo que nosotros no hemos hecho nada para que nos estén castigando. Claro. Aunque Bolívar también decía que nadie es libre impunemente. Pues. Pero bueno, se dinamitaron mecanismos como CELAC, como UNASUR, como Petrocaribe, que evidentemente fueron mecanismos impulsados por el comandante Chávez y, como tú dices, en otro momento se impulsarán. Pero como tú dices, el tema de las amenazas no hay que verlo sino como advertencia, porque a veces la arrogancia imperial, sobre todo con los cipayos, con los pitiyanquis, que muchas veces son peores que los yanquis, así como lo decía el Reno, yo creo más que si ellos intentasen alguna acción, es más de lo que llaman esa acción puntual que tú decías, o quirúrgica, al estilo Gedeón. Correcto. Yo debo decir, porque yo voy a cerrar en positivo, pero sí algo que yo recuerdo mucho al presidente, y con la venia de él, y que me disculpe por ello, pero yo recuerdo que en los 12 años, casi 13, que tiene Maduro al frente de los destinos del país, él en 2 oportunidades ha dicho esto que yo voy a decir, un poco fuerte, pero yo no lo digo con ánimo de crear pánico, sino como una advertencia necesaria, pero para cerrar con optimismo. Perdón, cuando él decía que eventualmente pudieran tratar de desaparecerlo, decía Nicolás, que un día pudiera él no aparecer, y recuerdo que él con esa energía, como Chávez, decía, si eso llegase a ocurrir, nosotros hablamos de eso como un supuesto negado, pero como está amenazado, no podemos taparnos los ojos ante esa amenaza. Claro. Él decía, si eso llegase a ocurrir, el pueblo con su fuerza armada y ahora, como dice, la unidad cívico-militar policial, sabe lo que tienen que hacer, y es que si el imperialismo osare o bien tratar de hollar el sagrado suelo de la patria o de atentar algo contra la integridad del presidente Maduro o de algún integrante del alto mando político y militar de la revolución, la respuesta debe ser una radicalización profunda del proceso revolucionario. Obviamente, esa es la respuesta. Digo esto porque, y esto ya son informaciones que son públicas, cuando el magnicidio en grado de frustración del 4 de agosto del 2018, lamentablemente el jefe de comunicaciones de entonces de la Casa Militar fue el que reveló ante los traidores de Julio Borges y los que estaban prestados en ese intento de asesinato que hubiese implicado el descabezamiento del Estado y una guerra civil que todavía estuviéramos contando los cadáveres. Él fue el que reveló el lugar y la hora de la realización del evento para tratar de asesinar al presidente Maduro y a los integrantes del alto mando militar y del Estado venezolano. Y bueno, con brazalete blanco, en finales del 2023 y 2024, cuando lamentablemente 4 efectivos de la Guardia No Presidencial, eran jóvenes, lamentablemente, fueron captados por esas fuerzas mercenarias para
tratar de secuestrar al presidente Maduro, llevarlo a Petare y de ahí hacer lo que llaman una operación de extracción. Correcto. Afortunadamente, bueno, los cuerpos de seguridad y de inteligencia neutralizaron estos planes. Pero yo debo decir, para ir cerrando el comentario, que a diferencia de otros años, nosotros estamos mucho mejor preparados. Sí, es correcto. Para afrontar esto. Hay también perspectiva en positivo. Bueno, las reuniones del Consejo General de Economía apuntan. Bueno, yo creo que probablemente cuando inicie septiembre puede declararse el inicio de las Navidades del 1 de octubre. Viene precisamente ante esta ofensiva el próximo 11 y 12 de septiembre. A pesar de que el 11 de septiembre es recordado como la felonía contra Salvador Allende en Chile, y el atentado de las Torres Gemelas, que ya se dice que eso fue una explosión controlada. Claro, un autoatentado. Un autoatentado para justificar las agresiones al Medio Oriente por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, la respuesta a la revolución es celebrando el 5º Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde se van a dar debates interesantes y donde se van a redefinir acciones. Y bueno, creo que en octubre, al igual que tú hablaste de esa reunión con empresarios rusos, en lo político también se va a dar la extensión de esa reunión, en principio del PSUV, con el resto de las fuerzas de lo que es el gran polo patriótico. Es decir, nosotros no nos estamos quedando con los brazos cruzados. Así la economía luce en positivo. Creo que por ahí tú tienes unos números bien en positivo. Correcto. Que simplemente, bueno, tratan de que el árbol que da fruto, como es Venezuela, que a pesar de los intentos de estrangulamiento, estamos demostrando que a pesar de ello podemos dar fruto. Bueno, fíjate que la vicepresidenta ejecutiva en la reciente reunión del Consejo Productivo Nacional destacó, por ejemplo, que la producción de pollo ha crecido un 14%, el cerdo 4%, la leche de búfalo 10%, la leche vacuna 2%, la producción de huevos 2%, cereales 60%, frutas 51%, granos 6%, hortalizas 63%, raíces y tubérculos 58%, oleaginosas 9%, la producción acuícola 3% y el sector de medicamentos ha crecido un 27.32%, el comercio 7.72%, las transacciones comerciales un 20%, turismo 70.84%, por eso es que quieren atemorizar a los turistas para que no vengan al país, y la llegada internacional y el 567% en turismo social, imagínate, 567%, 5 veces y media el turismo social. Entonces, estos son valores en positivo que nadie los puede poner en discusión y esa es la razón por la cual tratan de atacar la economía a través de esta guerra psicológica. Por eso es que nuestro consejo siempre a la población es no dejarse atrapar, de desarrollar nuestras actividades normales, el comercio, las inversiones, la construcción, todo debe continuar para que el efecto que ellos quieren lograr de paralizar la economía no lo consiga. Y por ahí tú tienes, creo que unos artículos. Aquí lo tengo, de los delitos contra la independencia y la seguridad de la nación, de la traición a la patria y otros destinos contra esta en el Código Penal venezolano. Voy a leer solamente porque ya el tiempo no lo da para más, el 128 que dice, esto para los que andan por ahí celebrando y haciendo propaganda de que van a salir con las banderas a celebrar si llegan los gringos al país. Bueno, aquí les tengo estas perlitas. Cualquiera que de acuerdo con país o república extranjera, enemigos exteriores, grupos, asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas o las hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de 20 a 30 años. Parágrafo único, este parágrafo es bien importante. Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados no tendrá derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena. Artículo 129. El que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra nación, atente por sí solo contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República, será castigado con la pena de presidio de 20 a 26 años.
con la misma pena será castigado quien solicite, gestione o impetre en cualquier forma la intervención de un gobierno extranjero para derrocar al gobierno venezolano. A los amigos opositores extremistas, pónganse serios. No estamos jugando. No es que después pidan taima, no hay tiempo de pedir tiempo, ni no que voto tierrita y no juego más. Aquí se le va a aplicar la ley a todo aquel que se ponga de acuerdo con un gobierno extranjero a venir a agredir a nuestro país. Se atienen a las consecuencias. Recuerde que guerra es guerra. Una cosa es la aplicación de la ley, otra cosa es la aplicación de las medidas en combate. A buen entendedor, pocas palabras. Bueno, y con eso damos fin al programa del día de hoy, recordándoles que a nuestra distinguida audiencia que ha tenido hasta bien escucharlo, bueno, que tienen abierta la posibilidad de ir a alistarse, a inscribirse en los 1000 puntos que a partir de mañana y el próximo sábado se van a abrir en todo el territorio nacional para que los venezolanos cumplan con el sagrado deber de la defensa integral de nuestra patria. Bueno, agradecemos mucho tu participación, Juan, y esperamos contar contigo en próxima emisión. No, bueno, muchas gracias también por la invitación y demás está decir que estamos completamente a la orden. Yo solamente culmino, mira, yo creo que con ese articulado del Código Penal hacemos unos papelitos, hacemos una rifa y cualquiera de esos artículos que salgan es un número que se gana la Sayona para ir a la cárcel. Y su combo. Ella entraría perfectamente ahí. Y es del 128 hasta el 142 del Código Penal, que después lo iré leyendo en otros programas, porque es bueno recordárselo a ellos. Bueno, esto ha sido todo por hoy en su programa Enfoque en los Medios. Agradecemos mucho su participación y diferencia de escucharnos. En la producción del mismo, su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. En la dirección general de la emisora y la musicalización, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari y el amigo salsoso Hétero Alero. Agradecemos la colaboración técnica de Wilfredo Gómez, quien mantiene la orientación técnica de los equipos y la correcta edición del programa. Y de parte de quien les ha hablado con mucho respeto por ustedes, Pedro Román Castro, les deseo una muy feliz semana. Hasta el próximo jueves. Y les recordamos nuestros lemas de paz y de lucha. ¡Viva Palestina libre! Constitución y calle. Unidad, lucha, batalla y victoria. Leales siempre, traidores nunca. Y el sol de Venezuela siempre nacerá por nuestro nuevo Estado Guayana Esequibo. Hasta el próximo jueves. O en cualquier parte del mundo donde nos sintonicen a través de nuestro podcast, cualquier día de la semana, cualquier hora, en cualquier región del planeta, a través de nuestro canal Enfoque en los Medios TV Web por YouTube. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos con una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios.